también el acceso de este usuario es simplemente a algunos casos de uso, no a todos. Entonces el diagrama de navegación se lo hace de acuerdo a los permisos que tiene cada usuario. Y se lo hace, en cuanto más usuarios tengas, vas a tener que realizar por cada usuario este diagrama de navegación. Y aquí tengo 3. Y este es simplemente casos de uso. Y volvemos al diagrama general del administrador. A ver qué me dicen por acá. Si alguien se ofreció, nadie quiere pasar código. Ya, bueno, vamos a hacerlo de la forma antigua. Ya. Nos creamos un nuevo proyecto en el Architect. Lo importante, navegación. Vamos a guardar esto. Y se nos va a abrir la ventana para crear un template. Ahorita está tardando un poco. Y nos vamos a la parte de aquí, negocios. Vamos a bajar aquí y vamos a ver que hay uno que dice modelado web. Ese modelado web lo vamos a tiquear. Nos vamos aquí a business y el modelado web. Le damos OK. Y con eso ya vamos a tener el template para poder crear un diagrama de navegación. Le doy clic ahí y me aparece aquí todo. Aquí puedo agregar el formulario. Por ejemplo, puedo agregar un formulario. Puedo agregarle atributos. Puedo ponerle nombre. Puedo poner un frame. Por eso les digo, todo depende cómo lo estén programando. Cómo esté programado tu proyecto. Y luego una página cliente y una página de servidor. Luego, ¿qué tenemos que tener aquí? El actor. Vamos a crearnos algunos paquetes. A ver, voy a crear un paquete de administrador. Simplemente quiero un paquete. Y luego me voy a crear otro que diga administrador y luego que diga usuario. Nada más. Me voy a crear esos paquetes. Me voy a crear un paquete que diga los actores que va a tener este proyecto. Va a ser como un caso de uso. Le digo OK. Y aquí en este diagrama puedo arrastrar los actores que va a tener mi sistema de información. Uno va a ser el administrador. Y también voy a tener a un usuario normal. Usuario. Ya con esto ya podemos comenzar con el diagrama de navegación. Es lo que necesitamos. Si en tu proyecto tienes los casos de uso, simplemente es arrastrar de ahí a los usuarios, a los actores. No va a haber problema en eso. Y vamos a hacer aquí un diagrama. Entonces, aquí le voy a decir que quiero un nuevo diagrama. Un nuevo diagrama. ¿Dónde está? Modelado web. Le digo OK. Y se me ha creado aquí el template, donde aquí voy a empezar a hacer el diagrama. Me vengo aquí, digo que el actor va a ser administrador. Administrador, le digo OK. Vamos a quitar esta letra que se ve feo. Le doy propiedades, diagrama, y aquí le digo que no lo muestro. Le digo OK. Ya tenemos aquí todo para empezar. Y lo mismo podemos hacer para el usuario. Le doy aquí, nuevo diagrama, ya se me selecciona por defecto. Le digo OK. Lo mismo, voy a arrastrar el actor usuario, que se puede llamar de cualquier otra manera. Lo mismo aquí, voy a decirle que no quiero ver de qué paquete proviene este elemento de UML. Una vez que tenemos todo esto, ya podemos empezar a realizar el diagrama.
y esto podemos borrarlo, no hay problema. Vamos a guardar esto de esta manera. A ver qué me dicen aquí, si todos, ya nadie quiere poner código, son muy... A ver qué pasó aquí. Ya, a ver, vamos a tener que buscar algún ejemplo de Git. A ver, por el chat, díganme qué versión del Laravel están manejando o qué framework están utilizando para buscar un ejemplo y realizar de ese código el diagrama. Como les digo, el código, el diagrama va a depender del código. En el diagrama de navegación va a depender mucho del código, cómo está estructurado tu código. Por eso les decía, si alguien quiere pasarme su código de un caso de uso. Ya, ¿qué versión del Laravel? ¿Qué versión del Laravel están utilizando? Siempre hay que saber en qué versión de una tecnología estamos utilizando. A ver, por el chat, díganme qué versión del Laravel están utilizando. A ver, participen más. 7, aquí me dicen 8. De la versión 7.4. Ya, a ver, busquemos algún ejemplo. Veamos un ejemplo y según ese ejemplo vamos a hacer el diagrama. A ver, mientras vamos esperando que cargue. Para empezar, ¿qué es lo que vamos a tener? Una página cliente, que siempre va a ser el home. El home o el login. Depende de cómo esté programado tu proyecto. Por eso les decía que si alguien pasaba su proyecto. A ver, en este caso vamos a hacerlo. Digamos, la forma antigua de hacerlo, que era tener un home. En el home tenías un menú. Entonces aquí vamos a relacionarlo simplemente aquí. Aquí sería tu página de inicio. Ahora ese home, mediante ese home puedes acceder a ¿qué? A tu login. Entonces, tu login, ¿qué sería? Tú vas a hacer una petición y vas por ejemplo, vas a tener que una aplicación en el servidor. Entonces vamos a arrastrar esto, lo que dice es, vamos a tener un controlador, ¿no es así? Si estamos en la arquitectura MVC, vamos a tener, por ejemplo, un controlador que se va a llamar login. Ese controlador login, por ejemplo, va a tener atributos y va a tener métodos. Ahora, este controlador, si estamos utilizando la arquitectura MVC, seguramente va a tener un modelo. Entonces yo le puedo decir aquí, como atributo, que esto va a tener un modelo llamado usuario. Depende cómo esté programado, que va a ser de la clase usuario. Y seguramente esto va a tener algunas operaciones. Por ejemplo, autentificar usuario, que va a recibir ahí los parámetros. ¿Qué parámetros recibe? Recibe
el user y recibe el password. ¿Y qué más tenemos aquí? Lo que tenemos que tener esto es el tipo de dato. Puedo decirle string y aquí puedo decirle string. Ya. Y esto me va a devolver seguramente, me va a devolver un booleano. Por eso, todo depende cómo esté programado tu código. Ese sería nuestro controlador. Ahora voy a decirle aquí. Vamos a agregar un poco aquí lo que es algunas personalizaciones. Que quiero ver los nombres de los parámetros. Ese sería nuestro controlador. Ahora, aquí en el home seguramente voy a tener que un listado de menús y también voy a tener lo que es un enlace. Puedo decirle aquí un home normalmente, ¿qué es lo que tiene? Tiene la página para registrarse como usuario o como usuario o como persona, pero aquí vamos a colocarle que queremos registrarnos como usuario. Entonces puedo decirle aquí en el home que voy a tener, por ejemplo, un listado. A ver, operaciones, quiero un atributo. El atributo va a ser una lista de menús, o podemos hacerlo también como Yuri login. Puedo ponerlo como atributo y puedo decirle aquí que voy a registrar el usuario. Y aquí en los atributos ya podemos colocarle, todos estos son string. Entonces puedo decirle string y puedo decirle aquí string. Cerramos esto. Esto tendría mi home en un diseño de una página hipotética. Como les digo, todo depende de tu código. Tal vez en tu código el usuario acceda directamente al login y no tengas una página de inicio. No sería esta la primera página. Ahora, como tengo aquí varios URLs, ¿qué quiere decir? Quiere decir que desde aquí puedo acceder o puedo enviar una petición a mi servidor. A mi servidor voy a enviarle una petición y mi servidor me va a responder. Puedo decirle que desde aquí, desde una página cliente, voy a enviar que voy a realizar un link. Así que desde mi página inicial yo voy a acceder a qué, o voy a mandar una petición a mi página que está en el servidor, que casualmente es un controlador. Ahora este controlador va a tener varios métodos, depende qué tecnología o qué framework estés utilizando. Si no estás utilizando framework, aquí vas a tener también otros métodos. Ahora, ¿qué es lo que hace el controlador? El controlador va a responder a esa petición, pero para responder a esa petición tiene que crear ¿qué? Tiene que crear lo que es contenido HTML, porque lo que el navegador va a ver es contenido HTML. Entonces le puedo decir que aquí me voy a crear un formulario. Y ese formulario, ¿qué es lo que va a tener? Lo que va a tener es, aquí vamos a decirle formulario de usuario. Voy a tener un formulario de usuario y eso va a tener también atributos. Seguramente voy a tener un user y voy a tener un password. Ese formulario. Y voy a cerrarlo esto así y le doy OK. Ahora, este controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a construir un formulario y ese formulario va a ser este. Ahora este formulario tiene atributos, pero también tiene métodos. Puedo decirle aquí que va a tener un método llamado, por ejemplo, guardar.
Vamos a decirle que el controlador construye ¿qué? Construye un formulario. Ya estamos completando el flujo de más o menos un proyecto MVC. Ahora, esto, aparte de tener usuario, password, también puede tener lo que es otro atributo llamado es el botón para enviar toda la información al servidor. Que el tipo de dato aquí no le vamos a colocar para no perder tiempo. Puedo cegar esto así y guardar. Ya. En este diagrama de navegación no se coloca lo que es el modelo, no se coloca conexión a base de datos, no se coloca nada. El administrador, cuando ingrese a mi página, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver primero una página cliente. Esa página cliente es un home que va a tener un menú. Ese menú lo puedes representar como tú quieras. Puedes representarlo como un atributo que tiene una lista de string, o también puedes colocarlo aquí como le puse. Que como es un home, normalmente, ¿qué es lo que tiene? Una página, una URL para registrar el usuario, una URL para realizar el login y otro URL para realizar el logout. Pero eso, ya eso se controla desde código, ¿sí? Ahora, desde mi página home tengo una URL y dándole un clic a esa URL yo voy a hacer ¿qué? Una petición al servidor, al controlador que se encuentra en el servidor. Entonces le digo que voy a hacerle un link. Utilizo ese estereotipo. Presiona el botón, se va al controlador. En el controlador, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un modelo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una arquitectura MVC. Entonces, voy a tener un modelo. Así que yo coloco aquí como atributo a un usuario. Y luego este controlador va a tener varios métodos. Va a tener varios métodos y esos métodos hay que colocarlo también. Ahora, cuando realizan una petición, ¿qué es lo que sucede? Este controlador va a construye ¿qué? Construye un formulario en HTML. Y ese HTML es lo que le va a responder al usuario que ha realizado la petición. Así funciona esto. Ahora también puedo decirle que de aquí, de mi formulario usuario, puedo volver al home. Entonces, puedo colocar que de mi usuario tengo un enlace al home. ¿Por qué? Porque tal vez le di clic al login sin saberlo. Todo depende cómo esté programado tu aplicación web. Entonces, del usuario puedo tener yo un enlace ¿a dónde? A la página home, porque me equivoqué y mi sistema es tal vez un sistema de ventas o de ventas online donde en el home está todo. Puede darse ese caso. Y aquí puedes agregar todos los métodos que tenga tu controlador. Todos los métodos que tenga el controlador. A ver, veamos. A ver un ejemplo aquí. Que tengamos. Nos vamos a la app. A los controladores. Por ejemplo, aquí hay un controlador. Y en el controlador normalmente se encuentra varias cosas. Por ejemplo, tienes para registrar al usuario. ¿Esto qué sería? Este controlador sería ¿qué? Sería aquí una clase con el estereotipo de server, de una página de server. Arrastras y aquí colocarías, a ver qué se llama aquí. Los nombres no tienen que ser igual que tu código. Son representativos nomás aquí en el diagrama. No tiene que llamarse igual que tu código, porque esto es simplemente referencial, es como una guía de cómo
interactúan estas pantallas. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, registrar usuario. Y seguramente tenemos aquí en la parte de las vistas, vamos a tener lo que es, veamos a ver qué hay aquí. El layout y el típico layout que se encuentra en recursos, vista, y nadie, hasta ahora nadie se anima a pasarme el código de su caso de uso. Y a ver dónde está el login. Aquí tenemos un login. A ver, esto ya está. Este código ya. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un frame. Esto lo modelaríamos como un frame. ¿Por qué? Porque es un pedazo de código que se va a incrustar en otra página. Aquí simplemente tengo el pedazo de código para realizar el login. No es un formulario completo. Un formulario completo sería diferente. Entonces, ¿por qué? Porque estos se va a incrustar en otro código, en otra página. A ver, veamos el de registro. El de registro, lo mismo. Tengo aquí una URL y aquí tengo lo que son los inputs, que ya estoy utilizando lo que es otra tecnología. Podemos hacerlo de esta manera. Por ejemplo, puedo decirle que voy a tener aquí donde está un frame. Un frame que se va a llamar, hagamos el flujo del registrar. A ver, tengo aquí register. Vamos a ponerle aquí. Vamos a hacer otro flujo. Este va a ser un frame. Ahora, ¿qué tiene? ¿Qué atributos tiene? A ver, tiene el nombre, el correo. Entonces yo le pongo aquí que esto tiene operaciones, atributos, tiene el nombre, tiene el email y tiene lo que es el password y tiene otra vez el password que lo llama esto. Ahorita lo hacemos, se me enloqueció el arquitecto. Vamos a matar ese proceso. Eso pasa cuando se piratea los programas. Ya no hay que craquear software por eso. A ver, vamos a matar ese proceso porque cuando estamos conectados a internet, las aplicaciones realizan muchas peticiones a varios lugares.
Empezamos por el formulario. Ahorita vamos a relacionar todo. A ver, tengo el formulario y esto a dónde envía la petición. A ver si tenemos. Se borró. Ya, tenemos todo. Lo único que nos falta aquí es atributos, la confirmación del password. Es lo que tengo aquí en el código. En el código tengo eso. Y esto seguramente se va a incrustar que en la página de a ver, vamos a ver, en la página del login. Depende del controlador cómo lo maneja. A ver que cargue, tengo aquí todo esto. Ya, vamos a cerrar esto y podemos colocar aquí un submit, porque esto va a enviar información al servidor. Entonces puedo colocarle eso como atributo. Sabemos que eso envía la información. Ese es el botón para enviar la información al servidor de un formulario. Pero para evitarme ver los tipos de datos de los atributos, puedo descomentar eso. A ver dónde está. Mirar los nombres, mirar los atributos, mirarlos solo con el nombre, sin el tipo de datos. Porque ya eso me hace perder un poco de tiempo. Ahora el registrar pasa por un controlador. A ver, veamos qué controladores tenemos aquí. Tenemos el de este controlador. Este controlador que ya lo pusimos. A ver. Ya, este sería el controlador. Ahora hay que agregarle todos los métodos que tiene este controlador en el código. Me voy al código y voy a ver qué es lo que tiene. Por ejemplo, tiene un método para crear. Ese método tengo que colocarlo aquí. Voy a agregar operaciones y le voy a decir que hay un método que se llama crear. Otro que se llama, a ver, los típicos métodos, solo tiene dos. Está bien, eso. Aquí le digo que hay otro método que se llama. Ahora, ¿qué recibe como parámetros? Eso no interesa. No interesa mucho en este diagrama, aunque podemos colocar que recibe una petición de tipo, y esto también recibe un ¿y qué tipo retorna? A ver, veamos en el código qué es lo que nos retorna. No dice aquí que nos retorna, pero si analizamos el código nos está retornando un string. A ver, retorna esto. Esa clase es lo que me retorna. Entonces puedo decirle que esto me retorna esa clase. Enter y le digo cerrar. Ese sería mi controlador. Y lo mismo, de aquí del home tengo una URL para poder ir a este controlador. ¿Con qué estereotipo? Con un enlace. Le digo que voy a tener un enlace a ese controlador. Este controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a construir, depende de la petición que se le haga. Ahora, aquí viene lo interesante de utilizar los frames o de
utilizar formularios. Aquí le puedo decir que me voy a crear lo que es, a ver, el controlador me va a crear una página que va a ser un formulario. Y ese formulario le voy a decir registrar. Registrar. Voy a decirle que este controlador va a construir este formulario. Va a construir este formulario. Y este formulario va a depender de esto. Entonces puedo decirle aquí que este formulario va a contener lo que es este frame. Esto así. ¿Por qué? Porque aquí adentro de este formulario puedo tener código adicional. Este formulario puede tener métodos adicionales, puede tener código JavaScript, puede tener enlaces a otras páginas, puede tener autentificación o registro para a otras plataformas, puede tener cualquier cosa. Entonces yo puedo utilizar esto. Y así está programado también. Que este pedazo de código que están viendo aquí en la vista, hace un momento lo vimos aquí en la vista. Este pedazo de código se va a incrustar en alguna otra vista. Pues esto sería un frame, no es un formulario en sí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a decir que vamos a tener un formulario registrar. Ese formulario registrar va a depender de qué, o va a incluir a qué, a un frame, y ese frame tiene estos atributos. Y puedo decirle que del formulario también voy a tener un enlace a dónde. Voy a tener un enlace a la página home y a la página login. Por esto todo depende cómo lo programen, cómo esté programado su proyecto. Puedo decirle aquí que voy a tener un enlace a lo que es el home. Aquí puedo decirle que vamos a quebrar esto así. Ahí. Ya es cuestión de acomodarlo simplemente. Y aquí como no teníamos muchos métodos, se queda con eso. A ver, revisemos el código de esto. A ver, estamos aquí, nos vamos a ir a los controladores, el controlador de registrar usuario. A ver qué tiene aquí. Tiene de un controlador y no tiene atributos. No tiene atributos y eso sería todo para esto. En cambio en login sí teníamos un modelo, por eso que le pusimos aquí como atributo qué modelo va a utilizar el login. ¿Por qué? Porque con ese modelo nosotros vamos a tener acceso a la capa de persistencia de datos, ya sea una base de datos SQL, una no SQL o cualquier plataforma de almacenamiento de datos. Colocamos que los métodos que tiene ese controlador y luego empezamos a relacionar cómo está programado este código. Por ejemplo, en el home yo tengo que las URL para poder acceder al login y al registro de usuario. Todo depende cómo esté programada tu aplicación web. Tal vez te vayas directamente al login. Y aquí también puedes tener varias cosas. Del home, ¿qué es lo que hago? Del home, como yo puedo navegar al login o al registrar, ¿qué es lo que tengo? Tengo un enlace. Entonces me creo una relación de enlace. Y el controlador, sabemos que los controladores van a crear ¿qué? Van a crear
el HTML o van a crear los formularios. Y esos formularios son los que vamos a retornárselos al usuario. Y también vamos a decirle algo importante aquí que me estaba olvidando. De estos formularios, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos información. ¿A través de qué? A través del botón Submit. Entonces le digo que del formulario al controlador, yo le envío ¿qué? Le envío información. ¿Mediante qué? Mediante, va a tener una relación con enviar información. Sabemos que en HTML, en el formulario de un HTML, yo envío información mediante ¿qué? Mediante este botón. Entonces, pero ese botón, ¿a dónde va a enviarle la información? Al controlador. Y el controlador ya va a saber qué hacer con esa información. Y lo mismo para este formulario de registrar. Le voy a decir que ese formulario tiene una relación o va a poder enviar información ¿a dónde? Al controlador. Y ese controlador que se llama, en este caso se llama registrar usuario. A ver qué tenemos aquí. Y puedo decirle que esta página también puede redirigir. Una vez que te registras, tal vez te creas automáticamente un usuario y te rediriges a otra página. Esa página puede ser, por ejemplo, a ver. Puede ser una página de el dashboard, el típico dashboard que vamos a hacerlo, a ver. Un dashboard también es un controlador, entonces sería crear otra vez otro controlador. Y esta sería más o menos lo básico para poder realizar este tipo de diagrama. Así algo sencillo, algo entendible. Se lo puede hacer a más detalle, pero es complicar el diagrama un poco. Por eso que con esto ya es suficiente. Y aquí empiezas a colocar tus casos de uso, por ejemplo. Y empiezas a ordenar todo. Empiezas a ordenar todo. Por ejemplo, aquí le puedo decir que esto va de esta manera. Aquí están los controladores. Aquí está el formulario. Y aquí está el pedazo de código. El pedazo de código que en este caso tiene mi formulario. Y este formulario puede tener también otros pedazos de código. Tal vez tenga otro frame también que está en el mismo formulario. Y aquí empezaríamos a hacer para todos los controladores que va a tener acceso ¿quién? El administrador. Depende, el administrador tiene acceso a todos los casos de uso, ¿no es así? Entonces, para evitarnos hacer todo esto, lo que yo siempre hago es esto. A ver, me voy aquí a la capa de actores. En la capa de actores le digo que el administrador, esto, una herencia inversa. Entonces le digo que aquí, por ejemplo, si tengo un usuario, voy a ponerle aquí un cliente. Y aquí puedo colocarle dejémoslo ahí. Por ejemplo, le puedo decir que tengo una estructura de herencia. Porque aquí vamos a ver lo que es los permisos que tiene el usuario y a qué casos de usos tiene acceso. Para eso se realiza este diagrama de navegación. Le puedo decir aquí que el administrador va a heredar de los privilegios que tiene el usuario, el administrador hereda lo que tiene el cliente. De manera que para el administrador simplemente voy a hacer los casos de uso que son específicamente del administrador. No voy a hacerlo todos los casos de uso.
De esa manera que al usuario simplemente voy a hacer mi diagrama de navegación simplemente para el usuario, para los casos de uso que él tiene acceso. Lo mismo para mi otro usuario cliente. Para el cliente solo voy a hacer para los casos de uso para los cuales tiene acceso. Luego digo que mi administrador hereda de usuario y mi administrador hereda de cliente. Y aparte mi administrador tiene acceso a otros casos de uso propios del administrador. Es la estructura de privilegios que se puede manejar. O que es una buena práctica manejar esas estructuras de privilegios. Ya tengo el admin y sería hacer lo mismo para lo que es el usuario. El usuario sería hacer prácticamente lo mismo. Ya, a ver, ¿quién tiene dudas o preguntas acerca de esto? Como les digo, este es un ejemplo genérico. Todo depende cómo lo estás programando y también cómo, qué tecnología estás utilizando. Porque de versión a versión a veces cambian algunas cosas. A ver si alguien tiene alguna pregunta o duda por el chat. Este es un ejemplo genérico, pero la idea es la misma, que vas a tener un controlador, el controlador va a tener atributos, va a tener métodos y que ese controlador va a construir ¿qué? Va a construir un formulario. Si es un formulario simple, simplemente lo pones todo en el formulario. Y ese formulario, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una relación, va a tener ¿qué? Un botón, una manera de enviar información ¿a dónde? Al controlador. ¿Mediante qué relación? Esta relación. Y si es un formulario un poco más complejo, un formulario un poco que tiene varias relaciones con otras cosas, puedes hacer esto. O si tu código está de esa manera, porque algunos ponen hasta los botones en un pedazo de código. ¿Por qué? Porque su código es genérico. Yo puedo tener, por ejemplo, muchas veces hago esto, que mis botones, los botones, por ejemplo, están en un pedazo de código. Y puedo ponerle, generalmente yo le pongo control, que los controles están en un fragmento de código. Y ese fragmento de código, por ejemplo, va a tener que el guardar, el eliminar, el editar, el cancelar, ya eso depende de cada uno. Mis botones están programados aquí, en un HTML independiente, pero mi formulario utiliza ¿qué? Utiliza ese HTML. Entonces le digo que va a tener una relación de dependencia con los controles que yo tengo, con los controles genéricos que yo tengo. Y aquí en este formulario también puede tener atributos propios. Por ejemplo, puedo tener aquí yo un atributo que se llame el típico que pide contador de páginas. Contador de páginas. Es un entero, que ese atributo es propio de ese formulario. ¿Por qué? Porque mi código está de esa manera. Y puedo tener aquí fecha, hora. Fecha, hora. Y puedo tener algunas operaciones, por ejemplo, actualizar contador de páginas, contador de visitas, ¿no? Contador de visitas, ya la idea es visitas. Y puedo tener otro que diga formatear fecha, hora. Depende del usuario que está visitando mi página. Puedo tener en mi formulario
eso, por ejemplo, independiente a lo que esté aquí en este HTML. Y ya ya tus páginas, tus clases ya van cobrando un poco más de sentido y un poco más de vida. En los ejemplos reales se ve mejor esta parte. Entonces este es simplemente un formulario, pero en ese formulario yo tengo un contador de páginas y también que muestra la fecha y hora. Y este formulario está compuesto ¿por qué? Por un formulario, un fragmento de código donde tengo estos datos que van a insertar el usuario. Lo mismo, tengo un fragmento de código donde tengo los botones del formulario. Y aparte este formulario tiene métodos, pueden ser privados, públicos, y eso depende de cómo esté tu código. Y un formulario siempre va a enviar información ¿a dónde? Al controlador. ¿Mediante qué? Mediante esta relación. Mediante esa relación va a enviar información ¿a quién? Al controlador. Y el controlador siempre va a construir el formulario. Construye el formulario. En este caso, este es un formulario complejo. ¿Por qué? Porque tengo controles, tengo registros. En el caso de los listados, no es complejo. A ver, voy a traerme aquí. En el caso de los listados, por ejemplo, un listado o un reporte no es complejo. Aquí puedo decirle, en ese caso sería una página cliente simplemente. Puedo decir aquí usuario. Por algún motivo en mi código yo le voy a dar un reporte de usuarios. Aquí le puedo decir que mi controlador va a construir una página cliente. Una página cliente es simplemente un HTML que no es complicado, un HTML básico. Pues aquí simplemente voy a darle un listado de usuarios, nada más. ¿Qué relación puse? Submit, no es crear. Que el controlador me va a crear un listado de usuarios. Y aquí puedo poner también, lista de usuarios, que va a ser simplemente un HTML, o puede ser un reporte también. Y aquí lo mismo, aquí puedo tener los enlaces a diferentes lugares. A veces no es buena idea poner los enlaces a todos los controladores que vamos a tener acceso. ¿Por qué? Porque el código se va haciendo una telaraña, solo a los más importantes. Ya, a ver qué preguntas tienen por el chat. Bueno, una pregunta, digamos, si tenemos en el formulario de HTML, en el registrar, digamos, ¿no? Ya pasó, por ejemplo, del controlador a un listado, después pasó a un registrar, ¿no? Ese es el evento que mayormente se hace, ¿no? Del registrar vos querés ir al home, por así decirlo, entonces, desde el formulario tenemos que hacer una relación hasta la página de inicio, que es el home. Sí, hay que hacer una relación si vas a redirigirlo al home. Pero como viste, a veces se complica un poco tu código. No se complica, sino que se hace una telaraña. A veces es mejor no ponerlo ya. Porque sabemos que un formulario bien de un caso complejo va a tener relación o va a tener enlace a varios lugares. Desde el registrar o desde otro caso de uso puedes tener acceso a los clientes, puedes tener acceso a los reportes, puedes tener acceso a los permisos, diferentes, y tu diagrama se va a hacer una telaraña. Entonces es mejor colocar simplemente lo básico y que se entienda. Lo de los enlaces, no hay mucha complejidad en eso. Puedes quitar esos enlaces. O también puedes utilizar el redireccionamiento que tiene aquí. Por ejemplo, aquí hay una relación que puedes redirigir. Por ejemplo, del login, siempre vamos a redirigir ¿de dónde? Del controlador. Del controlador yo puedo decir que
voy a redirigir a home. ¿Por qué? ¿Por quién va a redirigir? El controlador. ¿Por qué redirige el controlador? Porque aquí en el controlador yo voy a manipular lo que es el protocolo HTTP. Manipulo el protocolo HTTP y le pongo ahí en los encabezados que lo redirija a esta página, al home. Entonces, puedo utilizar esta etiqueta también en vez de no reemplazando el link, sino que si mi código está estructurado de esa manera, que una vez que un usuario se guarda, no lo va a redireccionar al home, sino que lo redirecciona normalmente a lo que es a la página del listado, ¿no ves? Lo típico. Un listado, ¿no? Listado. Eso, pero esto sería una mala idea. ¿Por qué? Esto sí tiene sentido, que del login voy a redireccionarlo al home, o de algún otro caso, de algún controlador lo voy a redirigir al home. Ahora, ¿por qué no tiene caso redirigirlo al listado? ¿Por qué? Porque el listado va a pasar ¿por quién? Por el login. Entonces no puedo decir que del login voy a redireccionarlo al listado. No tiene sentido, ¿no ves? Pero del login que voy a redireccionarlo al home sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque el home no va a pasar por un controlador, o tu página inicial no pasa por un controlador. En realidad sí pasa, ¿no? Pero todo depende de cómo está estructurado tu código. Ahora, ¿por qué no lo puedo redireccionar al listado? Porque el listado, ¿quién lo construye? Lo construye el login. El controlador construye el listado. Como puedes ver aquí, tengo el registrar usuario, pero ¿quién va a sacar el listado de usuarios o quién va a realizar quién va a irse a la base de datos a traerse a los usuarios? El controlador. Y el controlador con esos datos de los usuarios va a construir ¿qué? Va a construir un HTML básico, y ese HTML una vez que esté construido se lo va a pasar ¿a quién? Se lo va a pasar al usuario, al navegador se lo va a retornar. Y aquí también puedes colocar lo que es algunos atributos y algunos métodos. Puedes ponerle aquí, por ejemplo, que esto tiene como atributo un listado de usuarios. Simplemente este es un ejemplo. Nadie quiere colaborar con su caso de uso básico, por eso estamos inventándonos así cosas raras. Aquí. ¿Por qué? Porque esta página web sí va a recibir o va a manipular un listado de usuarios. Y ahí se va a cargar esa lista de usuarios en ese HTML. Puedes colocarle algunos atributos y algunos métodos a esta página del cliente. Como vieron, hemos utilizado... Ya. Esta es una pregunta, cuando hacemos, por ejemplo, a disculpar que lo corté, cuando hacemos la autentificación que ya viene con Laravel, primero te pone una página de inicio, ¿no? Una página que sería el home, pero desde ese home tiene dos botones, ¿no? Que en esos dos botones te mandan a un formulario, o sea, puede ser el formulario de login, y de ese formulario de login podés ir a registrar, digamos, ¿no? Entonces es como si hubiera una cadena de formulario. En ese caso, ¿cómo podría hacerse, digamos, en este caso, digamos? Solamente con la autentificación por defecto que viene en Laravel. Ya, de nuevo, a ver, del home a dónde te vas. Cuando vos pones la barra inicial, ¿no ves? Ahí te ponen la mensaje de bienvenida de Laravel, ¿no? Pues Laravel versión, Una vez que estás ahí, en la esquina superior hay dos botones, digamos, ¿no? Uno que le manda login y otro que le manda a registrar a las imágenes. Obvio que... Esto sería esta URL que dice login y esta URL que dice logout. Lo estoy representando ese formulario, ¿no ves? Con esto. Estos dos atributos representan esas URL, que quiere decir que de esta página tiene esa información. Esta página tiene la información o tiene la URL para poder irse al login y para poder irse
al registrar. Y también digo que de este formulario puedo pulsar el botón, voy a tener un enlace aquí al controlador login y al controlador registrar. El enlace no tiene que ver nada con estos atributos. Estos atributos es información que se encuentra en el formulario, en el HTML. En el HTML los atributos que ves aquí es información que está en el HTML. Y esta relación ya es una relación de clase. Una relación de clase. Lo mismo con esto, es una relación de clase. No se confundan con cómo trabaja, como te digo, la tecnología. ¿Cómo funciona una aplicación web? Una aplicación web funciona que tienes el navegador. El navegador siempre va a ser una petición al servidor. Esa petición lo haces mediante una URL, ¿no ves? Esa URL, ¿quién lo va a atender? Lo va a atender siempre un controlador. Cuando tú le das al botón login, ¿no ves? Vas a hacer una petición HTTP con una URL. Esa URL va a llegar a Laravel. En Laravel lo que tienes es las rutas, ¿no es así? Tenemos aquí las rutas. Tenemos las rutas, pero esas rutas, ¿a quién hacen referencia? Las rutas hacen referencia a los controladores. Entonces, no tiene mucho sentido colocar aquí una clase intermedia que diga rutas. Además, las rutas es un concepto de la tecnología que estás utilizando. En este diagrama de navegación no tiene sentido o no es de mucha ayuda, no tiene importancia colocar esa clase de rutas. Sabes que cada vez que haces una petición a una URL, eso le va a llegar al servidor. En el servidor tienes en Laravel, por ejemplo, tienes las rutas, ¿no ves? Tienes las rutas, estas rutas. Cualquier petición que tú hagas llega aquí. Pero aquí, ¿qué es lo que hace? Aquí vas a llamar a un controlador. Siempre llamas a un controlador. Entonces, desde home, ¿a dónde voy a llamar? ¿A dónde voy a hacer la petición? A un controlador. Primero al controlador login, luego puedo hacer una petición al controlador de registrar. Ya, luego recién vas a ver qué es lo que hace ese controlador. En tu código, qué métodos tiene, qué atributos tiene ese controlador. Ahora ese controlador, volvamos al código. Me voy otra vez al código. Aquí, por ejemplo, aquí estoy construyendo ¿qué? Aquí estoy construyendo, por ejemplo, este formulario de registrar, yo lo estoy construyendo. Por eso que aquí lo que digo es que construyo. Esta relación me dice, este controlador va a construir ¿qué? Este formulario. Y este formulario puede tener ¿qué? Puede tener fragmentos de código, que sería este. Este sería, por ejemplo, un fragmento de código y este sería otro fragmento de código. Depende cómo esté programado tu proyecto. Ahora este formulario se va a construir. Este formulario puede tener también atributos adicionales. ¿Por qué? Porque tal vez tú vas a querer tener un contador de páginas, mostrar la fecha y hora. Depende del formulario en el que te encuentres, depende del formulario y el caso de uso que tengas. Ese formulario puede tener también algunos métodos. Esos métodos simplemente los agregas. Desde este formulario, cada vez que yo pulso un botón, ¿a dónde se va? Pulse un botón, ¿se va a ir a dónde? Se va a ir a algún controlador. En este caso, yo sé que mi formulario registrar simplemente envía información a mi controlador registrar. Este formulario puede enviar también información a otro controlador. Por algún motivo, tal vez este formulario va a enviar su información a otro controlador, aunque es construido en este controlador. Depende de su código, por eso.
Por eso les decía, si alguien pasa su código, para que lo hagamos un ejemplo real. Ahorita un poco nos estamos inventando la estructura que tiene un proyecto. Entonces, ese es el flujo que sigue. Cuando tú le das clic, es a una URL. Y esa URL, ¿quién lo va a atender? Lo va a atender siempre un controlador. No importa, por ejemplo, tú me dices que primero te va a aparecer una página home. De esa página home puedes irte al login, pero vas a presionar siempre un botón. Y ese botón es una petición que haces al servidor. Y el servidor va a atender tu URL. Y esa URL, ¿a quién lo va a redireccionar? Lo va a redireccionar al controlador. Y el controlador ya va a ser el que va a empezar a construir los formularios, va a empezar a trabajar. Todo va a pasar por el controlador. Nada se va a escapar del controlador. De un controlador me puedo ir a otro controlador. No puedes irte de un controlador a otro controlador, al menos en un caso de uso. No puedes irte, no vas a ver relación entre controladores en un diagrama de navegación. Entonces, no vas a ver cosas raras así, a menos que tu proyecto sea un poco especial. Ya, a ver, ¿qué más tiene algunas dudas? Lo que les decía del login. Del login yo puedo hacer una redirección. ¿Ves? Una redirección ¿a dónde? Al home. ¿Y por qué le puedo colocar directamente redireccionar? Porque en el login yo voy a generarme un encabezado. Pero vamos a colocar aquí. Las típicas redirecciones. ¿Qué es lo que haces en las típicas redirecciones? Aquí ya tiene un método, por ejemplo. Ya tiene un método, pero ese método, ¿qué es lo que hace? Simplemente escribe en el encabezado del protocolo HTTP, escribe a qué URL lo va a redirigir. A ver, veamos un poco más. Eso es lo malo de utilizar framework. A veces te ocultan cosas. Sí, redirect. No me está mostrando lo que les queríamos mostrar. A ver. Lo que haces es esto. Internamente esa función lo que hace es redireccionar. Ya no hay un ejemplo. Ya el que sabe programar páginas web me está entendiendo. En el encabezado HTTP yo le digo que voy a redireccionarlo a la página home. Ahí no paso por un controlador. No estoy pasando por un controlador. En el resto de los casos siempre vas a pasar por un controlador. El controlador lo hace todo. Cuando estás trabajando en la arquitectura MVC, y la mayoría yo sé que está utilizando Laravel, así que siempre cualquier petición va a pasar por el controlador. Ya, a ver qué más tiene dudas o preguntas. Ya no hay más dudas y preguntas. A ver. Voy a crearme una carpeta en el Drive y les paso las diapositivas. A ver, denme un momento. Me voy a crear una carpeta compartida para pasar el diagrama que hemos realizado y las diapositivas. A ver. Me creo una carpeta llamada y en esa carpeta voy a subir todo, incluido el diagrama. A ver, vamos a buscar el diagrama que hemos realizado.
¿Cómo combina más? A ver, por ejemplo, para hacer un diagrama en el formulario, si hubiera 5 botones, por así decirlo, no importa o no hay diferencia en que sea uno href y el otro sea botón, ¿no? La pregunta también va, en un diagrama, ¿cómo lo podríamos representar? ¿Los botones se representan como método o como atributos? Y también lo mismo con las href, digamos, ¿no? Con la etiqueta. Ya, ahorita te respondo. A ver, déjame copiar esto. ¿Dónde lo tenía? Ah, ahorita lo paso. Esa es buena pregunta. A ver, arquitectura. Aquí está todo. Ahorita lo voy a publicar todo y les paso el enlace. Tienen que aprender a compartir código. Las veces que les digo que compartan un pedazo de código, nadie se anima. Por eso nos inventamos un poco los casos de estudio. Porque este diagrama se lo hace, depende de cómo está tu código. Luego lo comparto esto y me decías aquí de los botones, ¿no? Sí, sí. Ya, los botones, otra vez al mismo cuento, digamos, depende de cómo esté programado tu código. Ahora, los botones me decías que, a ver, de nuevo pregúntame, ¿cómo era? ¿Cómo puedo representar los botones o la etiqueta A con href, ¿no ve? En un formulario, en una tabla de formulario. Ahí, como ejemplo, en F registrar, supongo que hay botones que digan para mandar, ¿no? Un submit, una etiqueta A que haga referencia a una página. ¿Cómo lo podemos plasmar en esa tabla, se podría decir, o Ya, en ese diseño? ya, lo representas como un atributo. ¿Por qué? Porque ese formulario, ese formulario, cualquier cosa, cualquier dato, cualquier botón que tú tengas, lo representas como un atributo. Aquí puedes colocarle como atributo. Pero en este caso estoy diciendo que este es un formulario un poco... Aquí hagámoslo, mira, aquí arriba. Aquí puse el botón, mira, para enviar. Aquí lo mismo puedo hacer, otro botón. Puedo decirle que va a tener un botón del usuario, por ejemplo, cancelar. Puedo decirle aquí, eliminar. Y eso es parte de quién? Del formulario. Eso es parte del formulario. Y aquí en el tipo Y de entonces datos, se pone como atributo, ¿no? sí, se pone como atributo. Y aquí en el tipo de datos ya te puedes inspirar. Aquí le puedes poner. En los atributos ya le colocas como las etiquetas de HTML, ¿no? Por ejemplo, el usuario, ¿qué tipo de dato es? De tipo input, ¿no? Input. Password es de tipo input también. Esto puede decirle que es un button. Aquí le puede decir que esto es un A. Esto es un A. Y lo puedes guardar. Ahí está representando simplemente los botones. Ahora los enlaces también puedes hacerlo con los links aquí que ves. Pero como te digo, se va a hacer un poco una telaraña a tu código si le pones todos los accesos que tiene este formulario o todos los enlaces que tiene este formulario. Se hace una telaraña. Entonces solo pones los básicos.
los básicos, y con eso sería suficiente para tu diagrama de navegación. Ah, ya listo, muchas gracias. Mi última duda. Ya. Y esto quedaría más bonito si mostramos los tipos de datos de los atributos. A ver, ahí, mira. Ya este formulario quedó un poco mejor. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí qué tipo de dato va a ser. El programador ya va a saber, el programador que va a hacer este HTML ya va a saber qué tipo de atributo es, qué tipo de dato. ¿Por qué? Porque es un formulario. Y también a qué tipo de páginas puede ir el enlace. Aunque eso no es muy importante. Esto también sería importante. Este formulario, por ejemplo, va a tener pedazos de código a los cuales va a tener acceso, porque tu código tal vez es un código genérico. No sé cuántos de ustedes están haciendo un proyecto con G-Framework. G-Framework es interesante, lo maneja de esa manera. Aquí te crea simplemente un formulario, y ese formulario tiene aquí todos los atributos. Y ese formulario puede ser utilizado, por ejemplo, en la página para crear, en la página para actualizar, y en otras páginas más puede ser utilizado este bloque de código. Por eso es que por eso le colocamos como un bloque de código que va a tener acceso esta clase. Y lo mismo aquí. Por eso el diagrama que hicimos hace un momento no se parece en nada a este otro diagrama, porque este otro diagrama está basado en el código como fue programado este proyecto. Por ejemplo, aquí tengo los métodos los típicos de un controlador. Ahora este controlador, ¿qué es lo que hacía? Me creaba el formulario para crear un servicio, me creaba el de la lista, me creaba el de actualizar, por ejemplo. Pero este formulario de actualizar, ¿qué es lo que hacía? Dependía de un mismo bloque de código, que era un formulario, y ese formulario ya tenía atributos. Y lo mismo aquí, el formulario envía información a ¿quién? Envía información al controlador. Puedes ver que está enviando información al controlador, y el controlador ya se encarga de hacer todo. Es lo típico, hay un 90% de que ese sea el flujo normal de tu proyecto. Si estás utilizando un framework que utiliza MVC, es el típico flujo. Y aquí, por ejemplo, ya tengo otra lógica para el login, porque el login ya también depende cómo esté programado, ya el flujo es diferente. Tengo aquí, por ejemplo, un sitio principal, pero ese sitio principal es un controlador. Ese controlador, por ejemplo, ¿qué hace? Cuando yo le doy a la URL del login, ¿qué hace? Se va a un controlador. El controlador se llama usuario. Ese controlador usuario tiene atributos. En este caso no le puse los métodos, faltan ahí los métodos, pero esto, por ejemplo, yo quiero loguearme, ¿no ves qué es lo que hace? Esto hace una redirección aquí a un formulario, y este formulario envía su información a este controlador. Esto está un poco medio raro, porque esta tecnología trabaja de esa manera, o este framework trabaja de esa manera. Por eso que aquí está un poco raro, porque es un framework antiguo, digamos. Por eso es que la parte del login lo hacían de una forma diferente. Y otra vez, para cada usuario tienes que hacer de acuerdo a los permisos que tenga. Por ejemplo, administrador tiene permisos a todo, ¿no? Entonces, para todos los controladores haces lo mismo. Eso te va a revisar. Y aquí tenemos a un recepcionista, por ejemplo. El recepcionista simplemente accede a ¿qué? A venta, a cita y a proforma. No accede a nada más. Y como son simplemente CRUD, puro CRUD, es lo mismo, es repetir prácticamente lo mismo, porque este proyecto era simple, no era complicado.
Y lo mismo para el otro usuario. Solo tengo dos usuarios, el administrador y recepcionista. Pero te va a controlar eso. Para todos los actores que utilizan tu sistema de información, tienes que realizar este diagrama. Ya vamos a revisar el chat por última vez. Veo que no hay dudas. Y les voy a compartir el enlace de la presentación. A ver. Vamos a subir este diagrama que hicimos para que tengan de guía cómo se trabaja más o menos. Denme un momento, les voy a pasar los PDF y el código que hicimos. Por eso no es bueno copiar a veces, porque tal vez el diagrama de navegación que tengas o que te pasen esté programado de una forma diferente a la que tienes en tu proyecto. Hay que tener cuidado con eso. A ver, voy a colocarla aquí. Ya les paso la URL por el chat. Ya pueden bajar ese PDF y pueden bajar el ejemplo que hicimos. A ver si alguien me dice si tiene acceso. Si la URL fue compartida correctamente. Y vamos a terminar el taller de hoy. Antes que se termine, una última pregunta, a ver. ¿Qué pasaría, digamos, si uno sería en los métodos del formulario de Ajax, digamos, ¿no? Si, digamos, si estás haciendo un formulario y tenés un script que hace peticiones Ajax y todo lo demás, ¿no? Esa es una pregunta. ¿Y se le representa igual ahí en el diagrama de formularios? Y la segunda Sí, pregunta es, ¿qué pasa con las validaciones? Por ejemplo, cuando vos mandás un submit, digamos, de un registrar, entonces se supone que el controlador tiene que hacer esas validaciones, ¿no? Y si hay una validación incorrecta, entonces se redirecciona, ¿no? Bueno, mayormente el árabe lo que hace es mandar un redireccionamiento a la misma página con un mensaje de error, ¿no? Que diga, ah, mira, tenés un error. Mayormente se hace eso cuando haces en el request, ¿no? Le mandas parámetros incorrectos, entonces te manda en cada input su error, ¿no? Eso también se lo representa mediante solamente le ponemos un redireccionamiento a la misma página o lo mandamos, o cómo sí, se lo representaría, digamos. sería redireccionarlo al mismo controlador, un redireccionamiento a sí mismo. Pero lo de las validaciones, ¿no ve? Eso, no, como te digo, no tiene mucho sentido colocarle a este diagrama. No olvides que UML, cada diagrama tiene su sentido y su contexto. No quieras abarcar mucho. El diagrama de navegación simplemente sirve para ¿qué? Para ver tu controlador, cómo está interactuando con las páginas, cómo está creando los formularios, cómo se relaciona tal vez con con otro controlador, con otro formulario. Para eso sirve el diagrama de navegación. Ya que vos quieras colocarle un poco de lógica adicional a eso, como por ejemplo de las validaciones, no, no tiene mucho sentido para este diagrama. Esa lo de las validaciones y todo eso que quieras modelarlo con este diagrama de navegación, lo puedes hacer en tu diagrama de secuencia. En el diagrama de secuencias, ahí sí tiene sentido lo de las validaciones, qué métodos hay, si falla, qué pasa. En un diagrama de secuencia eso está perfecto. Pero en el diagrama de navegación no tiene mucho sentido esa parte. No te preocupes por eso. Lo que tienes que preocuparte, como te dije, es las relaciones que tiene tu controlador, cómo construye páginas cliente, cómo está construyendo el HTML, esos formularios, qué tipo de datos tiene, qué atributos tienen, qué métodos tienen. De eso hay que preocuparse específicamente en este diagrama de navegación.
Por ejemplo, en el diagrama de navegación no estamos relacionando, por ejemplo, las asociaciones, composiciones que tienen los modelos. ¿Por qué? Porque no es el lugar de esas relaciones, no es el lugar de esas funcionalidades. Y lo de las peticiones AJAX, ¿no ve? Que tengas, son propias de un formulario. Al formulario puedes colocar los métodos AJAX que tengas. Ahí lo agregas como métodos para no complicarte un poco, porque después puedes crearte otra capa adicional, otra capa. Ahí no sé si lo vieron en el diagrama de Architect, que hay una parte que dice formulario o JavaScript. A ver, vamos a abrir nuevamente. Eso es lo bonito de hacer diagramas. Cuando te cansas de programar o cuando ya no le haya sentido a programar, ya empiezas a hacer diagramas, y es más divertido hacer diagramas que hacer código. Porque, no sé, a mí me gusta más hacer diagramas que hacer código. Porque ya cada uno tiene sus gustos, ¿no? A ver, vamos a colocar eso aquí. Aquí está en el admin. En el admin voy a colocar, ¿dónde está? Aquí, mira, hay un objeto JavaScript que se puede utilizar para modelar esa parte de las peticiones AJAX, las peticiones asíncronas. Puedes hacerlo ahí, pero si tu proyecto tiene varios casos de uso, se va a hacer pues tu diagrama un poco no confuso, sino que va a tener muchos elementos. Para evitarte eso, lo puedes agregar aquí al formulario, porque sabemos que este formulario se va a transformar en un código HTML, y en el HTML se supone que está tu código JavaScript. Entonces ahí puedes agregar tus métodos AJAX que tengas. Por ejemplo, puedes ponerle un nombre, el nombre de la función, eliminar usuario, y ahí puedes colocar tus parámetros que tienes de JavaScript, porque tiene sentido que un formulario tenga lo que es código JavaScript. Ya, listo. Está bien, muchas gracias. Dudas completas. Ajá. O también puedes hacer algo más raro. Podemos poner una página cliente. Una página cliente es un HTML muerto. Un HTML que no tiene mucha interacción. Puedes decirle que este HTML va a depender de un formulario. Y que este HTML va a tener un objeto JavaScript. Ok. Y aquí en JavaScript haces todo lo que tienes en tu archivo JavaScript. Puedes decir que esta página cliente va a depender o tiene una relación de dependencia. O puedes colocar lo que es, a ver dónde está, un include. ¿Dónde está un include? Sí. Estoy dudando ahorita un poco, pero creo que es el tag de UML que necesitamos. Y aquí puedo decir que esto tiene una relación de dependencia. Y así quedaría lo que es esto. Y esto lo relacionas con tu controlador. ¿Por qué? Porque esta página es un HTML básico, pero ya sabemos que ya tiene un formulario y tiene JavaScript. Y ahí ya va cobrando un poco más de lógica este diseño. Ahorita esto es de un formulario simplemente básico. Un formulario básico
sin nada de JavaScript, sin nada de peticiones asíncronas ni nada. Pero puedes reemplazar esto por lo que ves aquí abajo. Y es totalmente válido. Y puedes decir que ese formulario también tiene lo que es tiene fragmentos de código que se están utilizando en ese formulario. Y también puedes hacer que, a ver, ¿qué más podemos complicar? Ya dejémoslo solamente ahí, que este formulario tiene estos bloques de código, que sería esto, dependencia, o también podemos utilizar los tags de los estereotipos que tiene UML. Sería buscar un estereotipo que se acomode a esto. Ya se puede ir complicando, no complicando, sino haciéndolo un poco más grande tu diagrama, pero hacer esto para 10, 20 casos de uso es un poco trabajoso, y lo que menos tiene uno es tiempo a veces. Y así quedaría un código un poco más, un código más complejo. Ya, con esto nos vamos. Y si tienen dudas, pueden escribirme a mí, pero siempre mostrando código. Tienen que mostrarme su código, porque si no, no les puedo ayudar mucho. Como vieron, varía mucho tu diagrama, depende de cómo se esté programando. Si tu código se programa con un framework, o si lo estás haciendo con puro PHP, también va a variar. No es lo mismo, no es un copiar y pegar de todo esto. Varía mucho cómo se hace este diagrama. Lo mismo los casos de uso, lo mismo tu página principal. Tal vez no tengas una página principal en HTML, si no tengas un dashboard o un punto de venta directamente le muestres, ya eso va a variar mucho aquí las relaciones que tenga tu proyecto. A veces algunos locos simplemente le colocan le colocan un HTML plano. Su página de inicio es un HTML plano. Perdón. A ver, veamos. Por ejemplo, este diagrama, como les dije, fue realizado con las tecnologías de esa época. Es del 2005. En el 2005 no había el concepto de backend, de frontend, nada, digamos. Agarrabas un archivo PHP y le metías todo el código, donde pillabas hueco, ahí le metías código. Entonces, este diagrama no tiene mucho sentido en la actualidad, porque en la actualidad ya trabajamos con framework. Los frameworks ya nos dan otra perspectiva de cómo interactúan los controladores, los formularios y todo eso. Por ejemplo, aquí me dice que tiene un formulario login. Claro, yo puedo tener en mi aplicación web, a lo primero que va a acceder el usuario va a ser al formulario login. Puedo tener un login HTML. Por ejemplo, si yo me voy a mi página aquí, me voy a par. En mi HTML, aquí puede estar mi proyecto escrito. Y aquí yo puedo tener, por ejemplo, ¿dónde está esto? A ver, aquí puede estar el login y puede ser un HTML plano. Puedo decirle index.php. Aquí adentro puedo tener código HTML. Aquí puedo tener un código HTML. Y aquí adentro de este código puedo tener código PHP. Puedo decirle PHP, cierro PHP. Y aquí puedo tener código, y aquí puedo tener HTML, y aquí puedo tener otra vez código PHP. Así. Ahí sí tiene sentido este diagrama. Este ejemplo sí tiene sentido en ese caso. ¿Por qué?
porque aquí sería un formulario HTML, sin pasar por un controlador, sin pasar por ninguna otra cosa. ¿Ya? Aquí no está manejando el concepto de MVC. Por eso este ejemplo sí sirve de base para darnos cuenta, pero no lo tomen literal que tiene que ser así su diagrama de ustedes. ¿Por qué? Porque el diagrama de navegación depende de cómo esté programado tu proyecto. Yo puedo hacer un código que represente este diagrama que están viendo. Se puede hacer un código que represente este diagrama. Pero, como les digo, este diagrama es del hace años, cuando no había buenas prácticas, no había pues nada. PHP y Java era en las tecnologías en las que se hacía una página web. Ahora ya hay Python, hay Ruby, hay el lenguaje Go y hay otras. Al final una página web es simplemente un socket. Ya, vámonos, ya son las 10. Y me voy. Ya, saludos a todos, se cuidan y pueden escribirme en cualquier red social, estoy con este nombre. Si tienen dudas o preguntas, me las escriben y me comparten su código para que yo les guíe un poco en su diagrama de navegación. Y con eso acabamos el taller. Se cuidan todos. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos, gracias, gracias. Ya, se cuidan todos. Chau, chau.